¿Cómo están? Ahora sí. Está enojado el micrófono. No le hagan caso. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque estamos en tu casa y sabemos, Señor, que seremos edificados en tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, en esta hora, Señor. Queremos ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra y poner en tus manos, Señor, nuestras cargas, peticiones, Señor. Así lo hacemos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. El título es Nueva criatura, nueva vida. Y es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Porque la semana pasada, los que no hayan asistido, puedes ver la predicación en el canal de YouTube de la iglesia, que es Comunidad Nuevo Laredo. Pero la semana pasada aprendimos que para ganar la batalla contra nosotros mismos es necesario ser regenerados por Dios y permanecer en Cristo. Estas cosas, ser regenerado por Dios y permanecer en Cristo, cambian nuestra manera de ser radicalmente. Y se manifiestan, de hecho, en la manera en que nos relacionamos con otras personas. Hay cristianos que no han permitido que Dios los regenere. Hay cristianos que sí están dispuestos a que Dios los regenere, pero no permanecen en Cristo. Desafortunadamente, esto se manifiesta en que los hábitos, los malos hábitos y la manera equivocada de vivir permanece en ellos. Porque no es hasta que seamos regenerados por Dios y permanezcamos en Cristo que nuestra vida puede cambiar. Y la semana pasada vimos primera de Juan 5:4 que dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como ya lo vimos la semana pasada, la palabra nacido en el verso 14, cuando dice porque todo el que es nacido de Dios, esa palabra también se puede traducir al español como regenerado por Dios. Y esto cambia todo el sentido de la escritura y la expectativa que nosotros podamos tener para que Dios transforme nuestras vidas. Todo el que es regenerado por Dios vence al mundo. Ahora, la Real Academia define como regenerado dar, escucha con atención, dar nuevo ser a algo que degeneró. Restablecerlo o mejorarlo. La otra traducción es, o el otro significado es, hacer que alguien abandone una conducta o hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. La definición bíblica de esta palabra de regenerado es procrear. Figurativamente se traduce como regenerar, pero propiamente se refiere a la procreación del padre por extensión de la madre. Y aquí hay mucho lenguaje figurado. En el lenguaje figurado, la palabra padre se refiere a la persona que me enseña la palabra de Dios, los principios bíblicos de la palabra de Dios. Por eso en el catolicismo les llaman padres, figurativamente hablando, eso es correcto. Y la madre, figurativamente hablando, es la ley o la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que es regenerado por Dios quiere decir que Dios lo está procreando a través de la enseñanza y de la palabra de Dios, vence al mundo. ¿Te acuerdas cuando le dijeron a Jesús:
te buscan tu madre y tus hermanos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Esto echa abajo la creencia de María siempre virgen, porque José y María sí tuvieron hijos, la Biblia lo dice. En Mateo 12:46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Con esto entendemos que no somos regenerados por fe. Vencemos por fe, pero no somos, o sea, como que yo creo que ya soy nuevo y tiene los mismos vicios, pero es que yo creo que ya cambié. No por fe cambio, por fe soy salvo, pero para ser transformado, para hacer morir en mí la vieja naturaleza, para que la nueva vida de Dios se manifieste en mí, necesito poner en acción mi fe. Nadie es nueva criatura por solo creer que es nueva criatura. Porque si somos nuevas criaturas en Cristo, se debe de reflejar en un nuevo estilo de vida. Somos nuevas criaturas a medida que establecemos los principios que Dios ha dejado en su palabra en nuestras vidas. A la hora de hacer todo, a la hora de trabajar, de proyectar, de relacionarnos entre familia, entre amigos, como congregación, en el matrimonio. Con esto podemos entender el porqué de nuestros fracasos a la hora de enfrentar tribulaciones, problemas o angustias. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando no teníamos a Cristo y alguien nos la hacía, nos la pagaba. Estábamos acostumbrados al ojo por ojo y diente por diente. Y cuando venía un problema o una tribulación en nuestra vida, reaccionábamos como Dios nos dio a entender, como dicen por ahí. Como aprendimos. Espiritualmente es un fracaso. ¿Por qué? Porque no estamos reaccionando de la manera que Dios quiere que reaccionemos. Es decir, somos cristianos hasta que nos hacen enojar. Nos amamos los unos a los otros mientras nos llevemos bien. Entonces, cuando viene un problema, una tribulación, algo que viene a incomodar nuestro carácter y reaccionamos como lo hacíamos sin Cristo, el viejo hombre o la vieja naturaleza sigue viva. No somos nuevas criaturas aún. Es cierto que tenemos nuestra fe en Jesucristo, pero si no conocemos la palabra de Dios, no seremos regenerados por Dios. Y mientras no seamos regenerados, seguiremos perdiendo la batalla ante los problemas, ante la angustia o las tribulaciones. Una de las evidencias de que una persona está siendo regenerada por Dios es su trato hacia los demás, cómo se comporta con los demás. Segunda a los Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sí entendemos esto, verdad? A nadie conocemos según la carne.
Es decir, con nadie tenemos comunión carnalmente. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A nadie conocemos quiere decir que hemos dejado de percibir a los demás de una manera carnal. Se ha quitado de nosotros la malicia. Hay un dicho que dice: piensa mal y acertarás. Ese dicho no puede ser parte de la vida de un hijo de Dios, porque a nadie conocemos según la carne. Podemos comprender la razón de la conducta de los demás cuando somos espirituales. Podemos comprender por qué se comporta alguien así, por qué me está maltratando. Hasta podemos llegar a sentir compasión por ellos. Y cuando una persona te ofende y tú eres una persona espiritual, una nueva criatura, lo comprendes y dices: ¿cómo no me va a ofender si está bien amargado? Pobrecito, hay compasión en ti. No caes en la provocación. No tomas las palabras que diga como ofensas para ti. ¿Cuántos se ofenden? ¿Cuántos se encienden, se enojan fácilmente cuando alguien los maltrata? Cuando alguien les dice una mala palabra. No vayas a Veracruz, por favor. Allá usan muchas malas palabras, muy ofensivas, hasta para decirte un cariñito. Y cuando uno no está acostumbrado a eso, vas y dices: oye, aquí todo el mundo la trae contra mí, ¿o qué? Así hablan. Pero cuando entiendes que es una mala costumbre de ese lugar, no te ofendes. No te ofendes porque ellos hablan así. ¿Por qué? Entiendes, llegas a comprender. Entonces en el verso 17 continúa diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces o muchos años, muchas personas han enseñado que esto se refiere al pecado, al pasado. Ya soy nueva criatura. Se refiere a tu trato con los demás. El contexto dice: a nadie conocemos según la carne, porque si estás en Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas, tu carácter pasó. Tienes un nuevo carácter, el carácter de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Todo el que pertenece, todo el que está en Cristo es nueva criatura. Todo esto lo aprendimos la semana pasada. ¿Qué implica estar en Cristo o pertenecer a Cristo y ser una nueva criatura? Implica percibir correctamente a los demás y alimentarnos espiritualmente de una manera correcta. Comprender. El Señor Jesús en una ocasión, dice el Evangelio, que vio la multitud como ovejas desamparadas que no tenían pastor y sintió compasión por ellas. O sea, el Señor Jesús no los regañó. Él dijo: pues es que están así porque no hay quien los pastoree, no hay quien les enseñe. Sintió compasión.
Entonces, es importante que nosotros hagamos un análisis personal. ¿Cómo percibimos a los demás? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cómo tratamos a los demás? Ahora, yo entiendo que algunos tienen 50 años de maltratar a todo mundo. Y dicen, pastor, es que toda la vida he sido así. Toda tu vieja naturaleza, sí. Por eso tienes que nacer de nuevo. Pero el nuevo nacimiento, ¿te acuerdas cuando Jesús le dice a un experto en la palabra de Dios: necesitas nacer de nuevo? ¿Qué le contesta este experto en la palabra de Dios? Le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre? Y le dice, no me estás entendiendo, le contesta Jesús. Necesitas nacer, ¿de qué? ¿De qué? No, de nuevo, sí, pero ¿de qué? ¿Qué es nacer de nuevo? Del Espíritu. ¿Y de qué más? De la palabra de Dios. Somos nuevas criaturas, entonces ya no queda en nosotros, es que yo siempre he sido así. Si tú siempre has sido así y así sigues siendo, no has nacido de nuevo. No puedes tener la vida eterna. Puedes ser un fiel congregante, puedes ser un buen cristiano, puedes ser muy leal a tu religión, pero no tener vida eterna. Puedes apoyar a la obra de Dios económicamente con tu esfuerzo, sirviendo, predicando incluso, y no tener la vida eterna. En el Evangelio, según San Juan, encontramos cuando Jesús alimentó a los 5,000 personas, ¿te acuerdas? Es un milagro impresionante que San Juan documenta en su Evangelio. El Señor Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para dar de comer a 5,000 personas, y hasta sobró. Es importante que entendamos esto. A Dios le interesan tus necesidades, sí le interesan. Estos 5,000 hombres, porque recuerda que solo se contaban a los hombres, no se contaban a las mujeres ni a los niños, entonces eran más de 5,000 personas. Pero estos 5,000 no tenían la manera de comprar alimentos porque no había lugar donde comprar. Jesús le dice a sus discípulos que ellos los alimenten. Y los discípulos le contestan y le dicen, no tenemos dinero, no alcanza para darle de comer a tanta gente. Como no había quien vendiera alimento, ni con qué comprar alimento, Jesús hace el milagro y toma la ofrenda de un niño. Jesús no apareció peces y panes. Jesús tomó lo que aquel dijo, pues mi mamá me puso esto de lunch. Puedo compartirlo. Y eso poco, prácticamente nada para alimentar tan grande multitud. Jesús lo tomó y lo multiplicó. Es un milagro impresionante. Y pongamos atención a este milagro. ¿Por qué? Porque las personas no se aventaron un tentempié. No es como, vamos a comer poquito y allá en su casa ya comen todo lo que tengan que comer.
Comieron hasta saciarse, es decir, hasta que ya no tuvieron hambre. Dios hace los milagros completos. Ahora, Jesús se fue del lugar y ellos ni se dieron cuenta que se habían ido porque estaban, mira, siendo atormentados por el mal del puerco. Comieron hasta saciarse y se olvidaron de Jesús. Y lo buscaron hasta que volvieron a tener hambre. De hecho, el Señor Jesús les reprocha eso. Dice San Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, o sea, ya estaba Jesús al otro lado del mar, le dijeron: maestro o rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque ustedes creen que yo soy el Mesías, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Ustedes creen que han encontrado la fuente de sustento. Ustedes creen que han encontrado la fuente de milagros. Y ya no quieren trabajar como algunos cristianos. Ustedes me buscan por lo que yo les di. Y lo que yo les di les sació. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Verso 31. Ellos le contestan, de volada se ponen a la defensiva. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, escucha, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: danos siempre este pan. Ellos están enfocados todavía en el alimento carnal, no espiritual. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En estos últimos versos, el Señor Jesús establece a los milagros como cosas temporales, que por más extraordinarios o impresionantes que sean, los que reciben esos milagros van a morirse con todo y su milagro. Pero el Señor Jesús está hablando: yo soy el pan de vida. Y Él está hablando desde un punto de vista espiritual. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces las personas que están en Cristo, las nuevas criaturas, los que le pertenecen a Él, se alimentan de este pan que es Jesús. No existe un hijo de Dios vacío. No existe un hijo de Dios que diga: ay, es que la vida no me sabe. Pues, ¿qué estás comiendo? No has comido el pan de vida. Estás tratando de saciarte con dinero, con posesiones, con logros personales o profesionales, con fama, con riquezas.
con honra de los hombres, con poder, pero no con Cristo. Porque Dios nos lo está diciendo claramente en su palabra. ¿Tienes hambre? Necesitas el pan de vida. El pan de vida no son los milagros, no es la paz tampoco. El pan de vida es Cristo, que a pesar de la necesidad tengo paz. El pan de vida es Cristo, que a pesar de la angustia o las tribulaciones estoy en paz. Porque pertenezco a Cristo, pero no en la falsa creencia de que le debo a todo mundo y todo mundo me anda cobrando. Y yo digo, yo estoy en paz porque tengo a Cristo. A todo mundo maltrato, todo mundo me odia. Y yo digo, allá ellos, el amor de Dios me basta. Si el amor de Dios estuviera en ti, no los maltratarías. Dice la Biblia, bienaventurados cuando hablen mal de ti. Sí, continúa. ¿Qué dice? Mintiendo. Si lo que dicen de ti son mentiras, bienaventurado eres. Pero si es verdad, si son verdades, necesitas arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos. Entonces, en el verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Una vez más, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Ahora estamos hablando de estar y pertenecer a Cristo. Estar en Cristo y pertenecer a Cristo. La única manera de pertenecer a Cristo y de estar en Cristo es alimentarme de Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Me decía mi esposa, y tiene mucha razón, y a mí me pasa. Me dice, me gusta mucho esta comida, pero la repito como 2 días. Digo, yo también. A mí también me pasa. Me gusta el sabor. No sé si sea la edad, porque se me quedaron viendo así como que, ¿de qué está hablando este? ¿A alguien le ha pasado que comes algo y dices, oye, eso desayuné ayer, ¿por qué todavía lo traigo? Aunque sea por compasión, alguien diga, a mí, gracias. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que repites? ¿Qué es lo que sabe cuando eruptas? Lo que comiste. ¿Qué es lo que sale por tu boca? El alimento que comiste. Y cuando viene el problema, la crisis, el estrés, ¿qué sale por tu boca? De lo que está siendo alimentado. El estrés, el conflicto revela nuestra verdadera naturaleza. Y no necesariamente
pudiera ser violenta, también es depresiva. Ay, no, ya ve que a mí nadie me saluda ni en la iglesia. Pastor, sigo esperando que me visite. Con razón en un año no has ido a la iglesia. Tú no dependes de mí, tú dependes de Dios. Conozco personas muy visitadas por los pastores y muy carnales. No digo que es malo visitarnos ni orar unos por otros, pero al final de cuentas no dependes de la visita pastoral, no dependes de la fe del pastor, dependemos de Dios. Él es nuestra fortaleza. Entonces, si estamos hablando de estar en Cristo y pertenecer a Cristo, en el verso 54 el Señor Jesús dice: el que come mi carne, como que ya se cansó de andar con lenguaje figurado. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece. Si permanecemos en Cristo, somos nuevas criaturas. Tenemos una vida nueva. Somos regenerados por Dios. Aquí nos está diciendo el Señor Jesús: ¿cómo puedo permanecer en Cristo? Él dice: fácil. Come mi carne, bebe mi sangre. Alguien dirá: ¿y eso cómo se hace? No soy caníbal. La carne se refiere a las obras de Jesús y la sangre se refiere a la vida de Jesús. El que hace lo que yo hago y vive como yo vivo, en mí permanece. No hay de otra. No hay de otra. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Haciendo lo que Él hizo y viviendo como Él vivió. ¿Cómo podemos vivir como Jesús y hacer lo que Él hizo? ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. En el verso 59 en adelante dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No lo dijeron los incrédulos, no lo dijeron los nuevos creyentes, lo dijeron los discípulos. Los discípulos de Jesús, algunos de sus discípulos, no, acá dice: muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Cuál palabra es dura? Comer la carne de Jesús, beber la sangre de Jesús. Ellos dijeron: está mejor los milagros están fácil porque tú los haces y yo los disfruto. Es fácil recibir milagros, que Dios te sane, es fácil, que Dios solucione tus problemas, es fácil. Pero recuerda, el Señor Jesús les dice: sus padres comieron pan que Dios les dio, del cielo descendió el maná, pero se murieron. ¿Quieres milagros? Él los hace porque te ama. Pero no, yo lo comento muchas veces. Un milagro, la persona que recibe un milagro o hace un milagro, Dios a través de él, no es un indicativo de su vida espiritual.
No decir, si anduviera mal, Dios no me hubiera sanado. Si anduviera mal, Dios no me usara. Dios usó hasta un burro. Si anduviera mal, no fuera discípulo del pastor. Judas era discípulo de Jesús. De hecho, en esta escritura les dice, ustedes son mis discípulos y uno de ustedes es diablo. Él sabía. Él conocía el corazón de Judas. Entonces, los 12 discípulos de Jesús empezaron a murmurar. Los 12 discípulos de Jesús, no los muchos, los 70 o los otros 58. Ahora hasta los 12. En el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Les ofende que esté queriendo que tengan vida eterna? ¿Les ofende que establezca las prioridades en el sentido correcto, en el orden correcto? ¿Les ofende que les diga que no se afanen por las cosas materiales? Porque no importa todo lo que obtengas, un día te vas a morir y nada te vas a llevar. ¿Les ofende que yo quiera que no se vayan al infierno? ¿Les ofende que yo quiera que tengan vida eterna? Necesitan comer mi carne, dice Jesús. Hacer lo que yo hice. El apóstol Pablo fue el único que se atrevió a decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Qué convicción. ¿Qué persona pudiera atreverse a decir eso? Mira, no batalles, no le busques tanto. Lo que veas hacer, lo que me veas hacer, hazlo, porque yo hago lo que veo hacer a Cristo. Qué tremenda convicción para poder decir eso. ¿Les ofende esto? Dura es esta palabra. Verso 62, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da, ¿qué? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y por eso dijo, por eso no os he dicho que ninguno puede venir a mí. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos dijeron, ¿sabes qué? Esto está difícil, yo me voy, me hago mormón, me hago testigo de Jehová, me hago ateo. Volvieron atrás y ya no andaban con él. No es nada nuevo que algunas personas que han participado de los milagros, como estos que fueron alimentados milagrosamente por él, se alejen de Dios. Se lo hicieron al mismo Jesús. Hace algunos días teníamos una plática acerca de la escasez de servidores que tenemos en la iglesia. Cada vez son menos maestros, cada vez son menos ujieres, cada vez somos menos. Ayer tuvimos el evento de evangelismo y la vez pasada los que dijeron hay que hacerlo cada 15 días ni vinieron.
Y cada vez somos menos y cada vez somos menos. Aquí abundan en esta congregación las oportunidades para servir a Dios. Los ministerios para servir a Dios. Pero yo comenté, creo que si cada vez somos menos es porque lo estamos haciendo bien. Si cada vez somos menos es porque lo estamos haciendo bien. ¿En qué sentido? En que no vamos a permitir ya que alguien aligere su conciencia sirviendo 2 horas en el templo a la congregación y viviendo como anticristo toda la semana o todo el mes. Es una palabra fuerte, anticristo. Sí, es lo contrario a Cristo. ¿Quieres servir? Necesitamos que sirvas. Pero necesitas venir al discipulado. Necesitas tener buen testimonio. Necesitas madurar. Necesitas ser fiel en tus diezmos, en tus ofrendas. No puedes hacer esto, no puedes servir. Cada vez somos menos. Sueño con el día que si seguimos en esa postura, cada vez seamos más. Pero podemos ser cada vez más si nosotros decimos, no hombre, no importa, ¿quién quiere? Véngase. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Los discípulos, dura es esta palabra, Señor. Vámonos a otra iglesia. Aquí son muy religiosos. Si poner los principios de la palabra de Dios como fundamento de esta congregación, según tú, nos hace religiosos, somos religiosos. Aunque cuando nos conoces, sabes que si de algo o si hay algo que no tenemos es ser religiosos. No manipulamos, no ordenamos, esperamos que sea el Espíritu Santo el que convenza de pecado. Porque si no es Él, en vano es, lo demás es apariencia. Si no es Él, si no es genuino, si no es verdadero, es apariencia, es hipocresía. No queremos hipocresía. De nada sirve. Queremos que tengas un cambio real en tu vida. Y queremos que disfrutes de la vida que Dios ha prometido y no que tengas la falsa expectativa de que yo sé que un día Dios me va a cambiar. Ay, mira qué fácil. Es como aquel que está en los tacos de tripa y dice, yo sé que un día Dios me va a adelgazar. ¿Tú crees eso? Me gusta la actitud de Jesús ante los desertores. Voltea con los 12 y les dice en el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? La versión mexicana de la Biblia diría, la puerta está muy ancha. Caben todos también. ¿Se quieren ir ustedes también? No es de extrañarse, no es nada extraño, escucha con atención,
que algunos discípulos no estén conformes cuando se les exhorta a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y al propósito de Dios, cuando estos discípulos siguen siendo carnales. El Señor Jesús no dijo, bueno, okay, ¿ustedes creen que fue muy duro? ¿Le bajo 2 rayitas? ¿Necesito un coach de imagen, de comunicación? ¿Alguien que diluya el mensaje para que la gente no se ofenda? El Señor Jesús vino y dijo, este es el camino. Yo no voy a sacar una vereda porque tú no quieres caminar este camino. ¿Te quieres ir? Vete, pero ya sabes a dónde vas. ¿Sabes que existe una situación muy común en la que algunas personas se sienten mal por ser un cristiano promedio del montón? Dicen, yo ya me harté de ser un cristiano así del montón. Yo ya no quiero ser del montón. Y se salen del montón. Hay cristianos del montón, aquellos que creen que con buenas apariencias van a lograr la vida eterna, con buenas cosas, con reconocimiento humano, incluso con buenas obras. Ese es un montón de cristianos. Pero estos dicen, yo no quiero ser del montón, y se salen. Y se sale uno y voltea y lo ve y dice, ¿por qué te saliste? Porque yo no quiero ser del montón, yo ya me harté. Dice, yo también me junto contigo. Y voltean otros y se salen y dicen, nosotros tampoco queremos ser del montón. Y lo único que hacen es otro montón. Hay cristianos del montón y un montón que no quieren ser del montón, pero no hacen nada. No necesito salirme del montón para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mis decisiones no pueden ser influenciadas por el montón de cristianos a mi alrededor. Sea donde sea, tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Se quieren ir ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más lo digo, es cierto, a Dios está consciente de nuestras necesidades y puede suplirlas, porque no hay nada imposible para Él. Pero Él está más interesado en la eternidad. Mira, los que están enfocados en lo terrenal, en lo temporal, se van a perder la vida eterna. Pero los que están enfocados en la vida eterna van a disfrutar lo terrenal. Si yo estoy enfocado porque Dios cambia a mis hijos, yo debería estar enfocado porque Dios salve a mis hijos. Si solamente estoy enfocado en suplir las necesidades terrenales, dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades carnales, temporales, terrenales serán suplidas. Dios te va a añadir para todo eso.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y disfrutarás esto. Disfrutas esto, buscas esto, no tendrás el reino de Dios y tu justicia, no tendrás parte en él. Para tener la vida eterna es necesario permanecer en Cristo. Es que somos salvos por la fe, pero la fe sin obra es muerta. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Cuando el hacer su obra es tan importante o necesario para nosotros como el mismo alimento. Cuando hacemos o vivimos así, estamos comiendo su carne. Comer su carne, recuerda, es hacer su obra. Pero es importante que nuestras obras provengan de la fe y no de la sabiduría humana. Porque algunos dice, muchos me dirán, en tu nombre hicimos tus obras. Pero no fueron obras de fe. No fue algo que Dios te dirigió. Fue algo que hiciste carnalmente, tratando de justificar tus pecados. Antepusiste el ministerio a la comunión con Él. Por eso Él dice, aléjense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Antepusiste tu servir a la congregación por hablar con Él, por vivir en Él y para Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? ¿En qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En el capítulo 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos leído, escuchado tantas veces esta escritura. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Mis palabras son espíritu, dice el Señor Jesús, y son verdad. Pero los deseos de la carne son contra el Espíritu. No sé si estás entendiendo esto, pero lo que el Señor está diciendo, ¿de qué te sirve saber tanta Biblia si estás enfocado en satisfacer los deseos de la carne? Y el satisfacer los deseos de la carne es ir en contra de los deseos del Espíritu. Y estos, los deseos de la carne y del Espíritu, se oponen entre sí para que no hagas lo que te dé la gana. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Cuál es la diferencia del adulterio y la fornicación? El adulterio es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu marido o tu esposa. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. En el 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La única manera para que Cristo esté en mí y que yo le pertenezca a Él es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. No nada más la carne pecaminosa. Sí, toda la culpa, ¡boom!, se va. Soy libre de culpa. Así es la carne de convenenciera. Es que tú me hiciste. Espérame, soy nueva criatura. Ya acepté a Cristo. Viene alguien y te recuerda tu pasado. Hijo del diablo, cállate. ¿Estás acusándome? El diablo es acusador. Ya mi pasado se quedó en la cruz. ¿Y tus pasiones? ¿Y tus deseos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nosotros. Pásame un sobre. Esto que hacemos aquí demuestra dónde está mi pasión y mis deseos. Esto. Cuando decimos quieres servir, tienes que ser fiel ofrendador, fiel diezmador, no porque necesitemos dinero, porque 1001 vez Dios nos ha sostenido cuando aquí no ha salido para nada, cuando no ha alcanzado. No es porque necesitemos, dijo el apóstol Pablo, no porque busque obtener ganancia de ustedes, sino porque aquí se manifiesta dónde está tu fe, tu confianza, tu amor, tu pasión. Aquí. Si eres fiel aquí. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué ponemos aquí? Aquí se manifiesta. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi pasión? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes que cuando dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Esa palabra se puede traducir al español como subyugar o extinguir. Pero los que son de Cristo. Si se te sale el apellido, perdón, se me subió lo Martínez. Hay algún Martínez, no es contra ti, ¿ok? Mejor, se me subió lo Castillo. Pregunta, ¿soy de Cristo? Aboné, ¿soy de Cristo?
Es que aproveché el Buen Fin, pastor. Deseos. Tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos da. Y contentos, dice la Biblia. Y agradecidos. Sabes que muchos de nosotros, te lo decía hace algún momento, estamos esperando que Dios nos quite las cosas que no le agradan. Hay gente que cree verdaderamente estar dispuesta de corazón: Señor, si hay algo en mí, quítalo, papá. Antes no te ha caído un rayo, muchacho. El salmista dijo, pero de corazón, después de haber escudriñado realmente su corazón, dijo: y si se me olvida algo, líbrame de eso que no me acuerdo o no puedo ver, pecados ocultos. Líbrame de los pecados ocultos. Pero lo dijo después de hacer un examen honesto y sincero de su vida. Aquí estoy, soy materia dispuesta. Haz lo que quieras, quítame lo tóxica. Celos, iras, contiendas entran en el rubro de las tóxicas, ¿no? ¿Sí? Pleitos. Quítamelo, tranza. Mira cómo dice Colosenses 3:5. ¿Ya lo estás leyendo? No dice: Dios hará morir en ti lo terrenal. No dice eso. ¿O sí dice eso? ¿Qué dice? Haced morir. ¿A quién le habla? Dile que está al lado tuyo: creo que te habla a ti. Señor, quita. Dios dice: tú haz morir lo terrenal. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Los solteros que tienen sexo con el novio o con quien se les atraviese. Ay, es que Dios puso esto en mí. Sí, pero también puso límites, tiempo y forma. Impureza. ¿Quién quita las impurezas? Tú las haces morir. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de. O sea que todo aquel que está en fornicación es un desobediente. En impureza, en pasiones desordenadas, todo aquel que tiene avaricia y malos deseos, todo aquel que es idólatra es un desobediente. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también en otro tiempo anduviste cuando vivías en ellas, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas también: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. O sea,
por qué Dios no nos da de corrido así todo? Fornicación, impureza, ira, enojo. Porque muchos cometíamos esos pecados que eran escandalosos. O sea, el mil amores andaba en escándalo siempre, ¿ok? Pecados escandalosos. Drogadicto, alcohólico, todo el mundo lo sabía. Ya no lo eres. Pero dice, ok, también deja ahora, no nada más aquello que todo el mundo vimos que eras. Deja la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, ni circunciso ni circunciso, bárbaro y escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pastor, es que no tengo paz. Ahí podrás encontrar la razón. ¿Por qué caemos en la provocación? Por esto nos ha faltado. ¿Por qué caemos una vez más en el menosprecio? ¿Por qué me sigo sintiendo nada, pobre, basura? ¿Por qué me hacen sentir mal las personas? ¿Por qué me creo mucho? ¿Por qué soy prepotente? ¿Por qué soy orgulloso? ¿Por qué maltrato? ¿Por qué golpeo? Por esto, porque no lo hemos hecho. No hemos crucificado esto. No estamos en Cristo, no le pertenecemos, no podemos ser regenerados por Él, no podemos vencer al mundo. Esta es la razón. Él está con nosotros. Siempre. Pero algunos dicen que se manifieste a mi favor. Dios tiene cuidado de los que en Él confían. Generalmente a mi favor es a mis deseos, a mis pasiones, a mis metas, a mí. El Señor Jesús dijo: cuando ores, incluye: haz tu voluntad, así como en el cielo, en esta tierra. No se te olvide orar. Y algunos oran: Señor, que vean que soy tu hijo.
defiéndeme. Cuando Él en su palabra dice, no digas nada, deja que yo lo haga. Da lugar a mi ira. Sufre el agravio, es lo que te toca. Él nos quiere seguir dando milagros. Y así va a ser. Pero cuando no los buscamos, cuando lo buscamos a Él, el milagro más grande que puede ver el mundo es tu vida transformada. Ese es el más grande. Tu corazón sano, lleno del amor de Dios, capaz de perdonar y olvidar, de no resentir. Ese es el milagro más grande. En repetidas ocasiones dice, busca las cosas de arriba, haz tesoros en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque nos ama, porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Nos ponemos de pie. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se hace más o menos rígido en su palabra, celoso a su palabra. Él no cambia. Y así como apelamos a que, Señor, tú no cambias, tú sigues haciendo milagros, Él sigue esperando nuestro arrepentimiento. Cierra tus ojos ahí. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará. Nunca fallará. Y confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Y al someterme, descansaré. Yo sé que el autor de mi futuro guía mis pies. Y esta es mi historia. Y
Señor, queremos manifestar nuestra confianza en ti, soltando todo aquello a lo que nos hemos aferrado, a nuestros dones, talentos, a nuestra dignidad. Queremos confiar en ti, Señor, entregándonos completamente a ti en todo sentido. Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón, porque algunos seguimos fallando, pecando, conscientes de que hay cosas que no te agradan, Señor. Que tu Espíritu Santo nos abrace y nos ayude a permanecer en ti en todo momento y en toda situación. Señor, te damos gracias porque has hecho todo lo necesario para que podamos ser transformados y tener la vida eterna. Gracias por los milagros que nos has regalado, por las oraciones que nos contestas. Gracias porque incluso la petición que tenemos, la necesidad, tú ya la conoces y tú actúas conforme a tus riquezas en gloria a favor de nosotros, Señor. En esta hora te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestra mente. Es la única manera de hacer morir lo terrenal, siendo gobernados por ti. Espíritu Santo, ven y toma, Señor, nuestros pensamientos. Ayúdanos. Queremos que Jesús sea nuestro alimento. Espíritu Santo, hoy nos aferramos a ti para que quites de nosotros esa mala expectativa, esa falsa expectativa de seguir esperando en Dios, en las cosas que nos corresponden a nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quita todo argumento que esté en nosotros, toda falsa doctrina. Ayúdanos a buscar siempre en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar una última vez el coro y así nos despedimos. Vamos a decirle: confío en Dios. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Que Dios los bendiga grandemente, que los guarde en todos sus caminos y los defienda y no los deje caer en tentación. En el nombre de Jesús. Amén.